A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y hoy vamos a hablar de Paco Camino. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy vamos a dedicar el programa a uno de los toreros de nuestra vida, que más hemos admirado y que más hemos querido, a Paco Camino. Pero con el que nos hicimos aficionados de verdad, o sea, si es que cuando éramos pequeños, con quien nos hicimos aficionados es con Paco Camino. Paco Camino fue el torero de mi infancia y el torero de tu juventud. Claro. Y entonces, pues siempre le llevamos en el corazón. Pero antes de hablar de Camino, pues estamos en la librería Rodríguez, que es desde luego la mejor librería de toros que existe en el mundo entero. Nadie tiene tantos libros de toros como la librería Rodríguez y que está en la propia Plaza de las Ventas de Madrid. Y como estamos en vísperas de Navidad, pues han surgido muchos libros de toros. Hay muchos libros de toros nuevos. Entonces, pues vamos a recomendar algunos antes de ponernos a hablar de nuestro ídolo Camino. Entonces, ¿qué primer libro nos recomiendas, Víctor? Pues este que he hecho la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que se llama Libro Verde del Toro Bravo. Uh-huh. Es un libro con unas muy bonitas fotografías y donde hablan si quieres, los primeros o los más importantes ganaderos de la Unión, y después sobre diversos temas referentes al toro que hacen un montón de periodistas, ganaderos. Un libro colectivo. Un libro colectivo, pero que es interesante. Entonces, bueno, pues aquí lo tienen. Un libro que, bueno, yo creo que merece la pena tenerlo porque es interesante y da sus datos interesantes. Pues yo lo primero que voy a recomendar son dos libros de fotografías. Además, dos libros que tienen su peso. Se llaman Memorias del Campo Bravo. Son de fotografías los dos, son 2 volúmenes. Y a quien le guste la fotografía taurina, se lo recomiendo porque son fotografías de ganaderos y ganaderías, de labores camperas, y desde luego es un libro de fotos verdaderamente maravilloso. Hay fotos de las principales ganaderías y desde luego es un libro de coleccionista, pero que desde luego a quien le guste la fotografía taurina lo tiene que tener. Bueno, pues ahora otro libro interesante, recién salido, publicado por Las Letras de Almagre, que ha escrito Juan Salazar, y se trata de Enrique Vargas Minuto. Minuto es un torero apasionante porque tenía un problema en aquellos tiempos que era muy bajito. Por eso le llamaban Minuto, era muy bajito, entonces siempre tenía ciertos problemas al matar. Sin embargo, de becerrista y novillero con Faico, se recorrió toda España. Sí, fue un niño precoz. Y fue un buen torero de su época, pero siempre además hacía muchas cosas, o sea, sobre todo con el capote. Era muy pinturero, muy variado. Y sobre todo después del torero tiene una trayectoria muy interesante. Hay una anécdota de Guerrita, ¿no? Claro. Guerrita no le podía ni ver y le decía, ¿cómo se puede ser torero siendo un enano? Con lo bruto que era Guerrita. Educación. Sí. Qué habilidad de Guerrita que siempre era así. ¿Cómo se puede ser un torero siendo un enano? Y entonces Minuto se ponía de rodillas delante del toro y le contestaba, pues ahora más chiquitín. Bueno, pues Minuto es un tipo apasionante. En los ruedos fue un torero interesantísimo. Y fuera de los ruedos también... Lo has definido muy bien. Tuvo la limitación de su poca altura. Exacto. Pero si hubiera tenido una estatura normal, hubiera sido una cuarta más, hubiera sido un toro muy importante. Pero después tuvo muchas inquietudes. O sea, fue escritor en varias revistas de la época. Autor de teatro. Un seguidor de Joselito hasta la muerte. Bueno, no solo eso. La primera vez que se puso Joselito delante de una becerra, le llevó Minuto de la mano. Claro. Era joselitista hasta las trancas
Y bueno, pues este libro, que es, yo creo que es, como dice muy bien el libro, Descubriendo una vida. Seguro que les va a encantar. Y es un libro para un buen aficionado. Yo quiero decir una cosa muy importante de Minuto. Creo que fue quien mejor conoció a Joselito como torero. Cuando Joselito muere, uno de los primeros libros que se escriben sobre él es el de Antonio Poblaciones. Y Antonio Poblaciones pregunta a mucha gente sobre Joselito. Y creo que quien verdaderamente da en el clavo es Minuto. Y lo entiende, cosa que no había entendido ni entendieron después. Es el primero que dice eso de ¿y cómo toreaba en redondo? Dice, lo más importante, porque claro, todo el mundo canta de Joselito el poderío ante el toro, la variedad en las suertes, y Minuto dice, no, lo más importante de Joselito es que daba los naturales a racimos. Sí. Es así. Es la definición el más comentario grande. textual, es decir, Minuto se ha dado cuenta de que Joselito está toreando en redondo y que ese va a ser el toreo que se va a imponer. Fue el primero y muchos años después se darían cuenta otros. Exacto, pero muchísimos años después. Pero Minuto sí se enteró. Y luego también Minuto, por decirlo todo, era esquizofrénico. Y entonces, pues bueno, pues en ese sentido también tuvo una vida llena de altibajos. Un personaje muy interesante. Sí, bueno, pues su vida la van a tener este libro de Juan Salazar, que es un tipo, es un amigo, grandísimo escritor grandísimo escritor y gran amigo. Gran amigo y minucioso, y yo no he conocido una persona más educada y más agradable que Juan Salazar. Y por cierto, otra cosa, Joselito le quería muchísimo. Cuando Minuto estaba en malos momentos, le organizó una despedida verdaderamente espectacular para que tuviera dinero. Aquí lo tienen. El joselitista número 1. Sin lugar a dudas era el joselitista número 1. Y además un torero, un buen torero. Bueno, pues yo quiero presentar ahora este libro de la editorial El Paseillo. Todos mis toros, obra taurina reunida. Son todos los escritos que ha hecho sobre toros el filósofo Fernando Savater. Creo que es un libro que hay que tener. Fernando Savater, yo tengo por él una gran admiración. No estando siempre de acuerdo, porque es muy difícil estar de acuerdo al 100% con una persona, pero me encanta de él su amor a la libertad. Es un gran amante de la libertad y un gran partidario de la libertad. En unos tiempos en que hay un montón de ideologías absolutamente siniestras y corrosivas que quieren amputarnos nuestra libertad. Él es un gran defensor de la libertad. Y desde luego, claro, dentro de la libertad está la afición a los toros, ¿no? Y luego también me gusta mucho de Savater un talante. Un talante siempre, ¿cómo decir? Siempre optimista, cuando, y me incluyo, muchos somos bastante, no sé, caemos muchas veces en el pesimismo. Él siempre está contento y tiene un gran optimismo y una gran expectativa sobre lo que va a ser el futuro, mientras que yo muchas veces incurro en el pesimismo. Y luego también un talante amable, un talante agradable, porque aquí estamos hablando entre aficionados, ¿no? Entonces, todos los aficionados en realidad, aunque discrepemos los unos con los otros, en realidad somos correligionarios. Y por lo tanto, también me gusta ese talante, porque estoy un poco harto de los inquisidores de pacotilla, que en cuanto no opinan lo mismo que tú o tú no opinas lo mismo que ellos, tú ya no eres nada. Pues inmediatamente ya te desautorizan, ya te insultan. No, eso no puede ser. Entonces, yo creo que Savater es un gran amante de la libertad, un optimista profesional, cosa que me encanta, y además una persona dialogante y tolerante con los demás. Me parece un tipo ejemplar, aunque a veces no entienda muy bien lo que dice. Entonces, y desde luego que un filósofo de esa altura apoya la fiesta de los toros y sea partidario, es una gran noticia. Sí, señor. Bueno, pues y por último, yo les voy a presentar otro libro de la misma colección que el anterior. De Letras de Almagre. Letras de Almagre, que se llama Carta a Rafael el Gallo.
Es un libro escrito como una carta dirigida al torero, pero en él desarrolla absolutamente todo lo que ha sido el toreo, o su toreo. Rafael Hernández, escritor que ya habíamos tenido él bastantes libros, había escrito sobre todo uno del Gallo en Madrid, Joselito en Madrid y Belmonte en Madrid. Yo creo que esta es su obra, es para mí su mejor obra, o su obra más grande y más trabajada. Aquí no van a encontrar ustedes las anécdotas o muchas anécdotas del Gallo, van a encontrar cómo era el Gallo. Cómo era el Gallo, aunque es verdad que está rodeado siempre de permanentes anécdotas. Yo creo que este es un libro fundamental. Es el libro que faltaba para conocer y entender a Rafael el Gallo. Así que no es que se lo recomiendo, es que este es absolutamente indispensable para cualquier aficionado. También hay que decir que el autor del libro tiene un blog interesantísimo en internet, que es La Fiesta Prohibida. Que yo creo que es un blog de los mejores que hay, al que yo recurro mucho, porque, por ejemplo, por orden alfabético están todos los grandes toreros de la historia, un montón de fotografías, y llenas de fotografías, un montón de crónicas. Vamos, que es una persona... es una persona encantadora en el trato. Encantadora en el trato y magnífica en la escritura. Sí. Y sobre todo en el trabajo. Es un trabajador permanente de la historia y de cómo es el toreo, intentando desmembrar, o sea, sacar todo lo que puede tener un torero, y yo creo que lo saca. Así que, señores, yo no es que se lo recomiende, creo que es fundamental si quieren saber quién era verdaderamente Rafael el Gallo. Tienen otros de Rafael de Gallo, el de Gandía y tal, que van a... El de Gandía a mí me gusta mucho, en concreto. Libros, claro, no lo digo como libro interesante, pero que ahí sí está lleno de anécdotas y tal. Este, además de las anécdotas, tiene otras cosas. Tiene otras cosas que le falta al otro. O sea, si quieren saber quién era el Gallo, compren este libro. Bueno, pues todo lo que hemos aconsejado han sido novedades. Sí. Libros que acaban de salir de la imprenta. Menos este. Este no es una novedad. Este es un clásico. Este es un clásico entre los clásicos. 20 toros de Martínez, de Luis Fernández Salcedo. Pero es que tenemos la primera edición. Aquí con Gamito en la portada. El toro vencedor de la corrida concurso de Madrid que mató Machaquito en 1910. Que no fue el mejor en el caballo, pero fue el mejor en todos los tercios. Y por eso H fue el que le terminó votando. Bueno, pues de 20 toros de Martínez hay ediciones más modernas, más baratas, como esta de Gartorre. Pero esta es la primera. Para un bibliófilo tener para un bibliófilo es magnífica, y también para hacer un regalo bueno, ¿no? Algún amigo aficionado, ¿no? Y bueno, no vamos a descubrir ahora la capacidad literaria de Luis Fernández Salcedo. Yo creo que ha sido uno de los grandes costumbristas, es el mejor costumbrista que existe dentro del área taurina. Ha sido uno de los grandes escritores costumbristas españoles, y si no es muy conocido es precisamente porque siempre estuvo en el ámbito taurino y en ninguno más. Pero desde luego no tiene nada que envidiar a los otros escritores costumbristas. Bueno, pues aquí tenemos la primera edición para quien tenga el capricho de tenerla. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de Francisco Camino Sánchez, de Paco Camino, porque el pasado 14 de diciembre hubiera cumplido 85 años. Y entonces pues hubiera sido su cumpleaños, y como le llevamos en el corazón, pues vamos a acordarnos de él en este programa. Yo te voy a decir una cosa, fue mi primer torero. Recurro a mi recuerdo personal. Yo la primera corrida que vi en esta plaza fue la del 23 de mayo del 76. Toros de Baltasar Iván para Paco Camino, Ángel Teruel y Sebastián Cortés, un gitano de Albacete que confirmó la alternativa. Ángel Teruel estaba en su momento cumbre y cortó 3 orejas. Y también ha sido un torero muy... También es un torero muy querido y muy de mi predicción también. Sí, o sea, sí. Y ese es el típico torero que crece con el tiempo. Sí. O sea, un torero que fue una figura, pero ahora cuando ves
los vídeos, que yo soy aficionado al vídeo, Sí, me gusta, claro. y para mí es fundamental. Claro, para mí el es vídeo. fundamental. Le ves en vídeo y dices, joder, qué bien toreaba este Sí, hombre. sí, sí. Qué bien, qué gran torero Y era. te voy a Qué decir, limpio era toreando. y te voy a decir otra cosa. En la historia taurina hay un antes y un después del vídeo. Desde que el vídeo, digamos que ha sido posible acceder a las películas y todo el mundo ha tenido acceso a las películas, la historia del toreo ha cambiado. Pero ha cambiado a mejor. Sí, y sobre todo todas aquellas cosas que te cuentan, que te cuentan mil cosas, después te das cuenta que son, no imaginaciones, son percepciones. Son mitos. Son percepciones vistas por el autor en un momento determinado de euforia o de alegría, pero no es la realidad. No. No es la realidad. Total, que desde que los vídeos están al alcance de todo el mundo, pues esa historia mítica del toreo pues está totalmente en entredicho. Y al revés, ha habido toreros que todo el mundo ha descubierto lo buenos toreros que eran. Pues desde que el vídeo está al alcance de todo el mundo, pues verdaderamente, digamos que ha habido toreros que han sufrido un enorme menoscabo en su prestigio, pero ha habido otros que han tenido una enorme, pues eso, una enorme estimación, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Ángel Teruel, que toreaba muy bien. Y sobre todo, hay dos toreros fundamentales que con el vídeo tú cuando los ves dices, qué grandes han sido. Uno es Manolete y otro es Paco Camino. No, lo de Paco Camino es... Y otro es Paco Camino, porque Paco Camino tenemos toda su evolución y su evolución como torero. Tremendo. O sea, cuando tú ves los vídeos de Paco Camino dices, joder, es que este tipo es muy importante. Y qué completo y qué poderoso era. Porque tenía todas las teclas del toreo artista y del toreo poderoso. Lo que te estaba diciendo. Pero bueno, vamos a... La primera corrida que vi en Madrid, pues eso, fue Camino, Teruel y Sebastián Cortés con una de Baltasar Iván. Teruel cortó 3 orejas, pero Camino cortó 2 a un toro colorado. Y fue la última faena de 2 orejas de Camino en Madrid. Y a partir de ahí, que yo era un niño, me hice muy de Paco Camino. Hasta el punto de que con él nunca he tenido altibajos. Siempre ha estado en mi mayor estima. Porque hay con otros toreros que a veces te gustan más, a veces te gustan menos, hay veces que te decepcionan, a veces que no. Camino no. Camino ha estado siempre en lo más alto. Porque para mí es uno de los toreros más completos de la historia. Y lo que tú has dicho. Ves las faenas y han transcurrido 50 y tantos, 60 años y están frescas y lozanas. Son impecables, claro. Son perfectas. Después se ha podido torear más o menos igual de bien, pero nadie ha superado eso. Y Camino ha sido tremendo. Está con el capote como con la muleta, como con la espada. Como con la espada. Bueno, con la espada podríamos decir que con él se ha ido una forma de matar, que es matar despacio. Ha sido un estoqueador verdaderamente impecable. Mira, es verdad también que con la espada, sobre todo, se entregaba cuando hacía faenas. No, claro. Las estoconazos o sea, era de esos toreros que no se te va un toro cuando te has hecho una faena. Pero lo que sorprende es lo despacio. Es que se tira muy derecho y hunde la espada en el morrillo del toro como si el morrillo fuera mantequilla. ¡Qué despacio! Y luego otra cosa que llama la atención es que no enseña la suerte. Porque hay toreros que están muy bien, pero se ve la suerte, ¿no? O sea, echan la muleta a la pata, el toro humilla, ellos atacan. No, Camino es una cosa, son pasos de ballet. Es una enorme suavidad, prácticamente no despega los brazos del cuerpo y la estocada muy despacio en todo lo alto. Es una cosa verdaderamente impresionante. Y bueno, yo no puedo decir que he sido amigo de Paco Camino. Sí, pero sí la has conocido. Pero sí que le he tratado, sí que le he tratado y la verdad es que no era una persona de un carácter fácil. Era complicado, eso sí es verdad. Y puedo decir que siempre me trató con mucha amabilidad y que escuchaba con atención lo que yo le decía. Que no es poco en una persona como Camino. Y me acuerdo que una cosa que le encantó cuando se la dije, es que un día le dije, maestro, usted ha sido para mí un torero verdaderamente sin igual. Yo creo que junto a Joselito ha sido el torero más completo que ha habido. Solo le faltó poner banderillas para ser perfecto. Le encantó. Le encantó. O sea,
una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y sabes qué me dijo? Dice, pues me hubiera gustado mucho banderillear también. Dice, pero no tenía piernas. Es lo que me dijo. Bueno, seguramente es verdad, así. Es lo que me dijo. Bueno. Sí. Y yo con Camino es una cosa verdaderamente portentosa. Por ejemplo, la mano izquierda. La mano izquierda de Camino es de una facilidad. Todas las manos izquierdas. Primero era un torero que se colocaba muy de perfil y sobre todo intentaba que el natural tuviera mucha dimensión. Luego ya, digamos que se cruzó más, echó más la pata para adelante, pero en cualquiera de las etapas de Camino, la mano izquierda es verdaderamente. Yo creo que hay dos etapas. Hay una primera etapa que llega hasta casi finales de los 60, sí. que hace un toreo muy a lo Luis Miguel Domínguez, pero mejorando y con más arte. Sí. O sea, con la pata un poquito para atrás, para sí. dar más largura, sí. echándole la muleta muy plana sí. y llevándole y con toda la largura del mundo. Sí. Y después, a partir de los 70, o en los 70, empieza a cambiar. Se pone más de medio el 3/4, le da más el 3/4 y hace un toreo más de una época que había cambiado. Por eso digo yo, el gran torero clásico de todo ese toreo es Capago Camino, definiendo lo que es el toreo clásico, lo que decía Rafael el Gallo, que hemos hablado antes. Es el toreo bien hecho, bien ejecutado y bien arrematado. Y en cada una de sus épocas es diferente, porque el toreo evoluciona, y él siempre ha sido así. O sea, el toreo perfecto ha sido el toreo de Camino, para mí. Yo creo que también, digamos que se tuvo que adaptar a un cambio de gustos. Claro, porque vamos, como antes se toreaba con los pies juntos, sí tuvieron que con guerrita adaptarse. Sí, hay que adaptarse a los gustos. Hay un momento en que sobre todo lo que se quiere es que el muletazo tenga mucha largura. Sí. Y luego ya lo que se quiere pues es sobre todo que esté un poquito más cruzado y con menos largura. Y entonces Camino se adapta perfectamente y desde luego. Pero con esa adaptación siempre fue la máxima. O sea, la mejor mano izquierda con uno o con otro. Es lo que quiero resaltar. Hay una faena en ese sentido, punto de inflexión, que es la que hace al toro serranito de Pablo Romero en la Feria de San Isidro del 71. Que la pueden ver todos porque está. Ahí a ese toro ya le cita mucho más con el medio pecho que a toros anteriores, ¿no? Y luego otra cosa, una capacidad de adaptarse a la velocidad del toro verdaderamente portentosa. Siempre se dijo que era el mejor con los Santa Colomas, porque era un toro muy pronto y muy vivaz y a él le gustaba esa alegría, pero luego con la faena al sobrero del Jaral de la Mira, al toro del San Isidro del 75, no se puede torear más despacio con la mano izquierda. En función de la embestida del toro, aplicaba la cadencia exacta. Él decía que eso de templar era un camelo. Eso de templar y parar la embestida es un camelo. Eso es una palabra que usaba que me la dijo a mí. Sí. Eso es un camelo. Así, tú lo que tienes que hacer es llevar la embestida del toro y evidentemente hay toros que tienen una embestida más suave y otros menos suave. Y evidentemente el toro bronco que tiene una embestida más suave, si tú le templas bien, va a disminuir su velocidad. Pero no lo haces tú, lo hace el toro. Eso es lo que decía siempre. Pero vamos, tenía una capacidad de adaptación a la velocidad del toro verdaderamente portentosa. Y toreaba muy bien con la mano derecha. Sí. Pero claro, su mano izquierda era ya tan buena, tan prodigiosa que... Y luego otra cosa que destaca mucho en Camino es la sutileza, la gracia. Hay una faena, por ejemplo, ahora todos están acostumbrados a torear siempre echando mucho la pata para adelante. Hay una faena, la de Querétaro, me parece, que cómo saca el toro. Sí. Para mí ¿Cómo saca el toro? Esa forma de sacar el toro, con esa sutileza sacando al toro. Ese inicio. El inicio por trincherillas. Por trincherillas y sacándolo con una suavidad absoluta. Eso yo desgraciadamente estaba un poco grande alguna vez que ha hecho algo parecido, pero eso lo ves en vídeo y dices, me cago en su sombra, qué bien torea este. No, esa faena es prodigiosa. De navideño, mira, es prodigiosa. Mira, un día le digo, maestro, para mí la faena navideño en Querétaro es la mejor faena de la historia del toreo.
se me queda mirando y dice, ¿estás seguro? Digo, sí, para mí es la mejor faena de la historia del toreo. Y me dijo, desde luego es la mejor que yo he hecho. No me extraña. No, esa faena y tenemos la y además suerte, lo que dura. y tenemos suerte de verla. Bueno, y el de final, tenerla. y el final con los kikirikis. Por eso digo que La gracia tiene de esa Camino, la gracia y esa sutileza. no es arte, es gracia. O sea, Sí. cuando hablamos de Camino no es ese toreo tipo Cur Romero, no es ese toreo arte, no, es otra cosa. No, Es vamos otra a cosa hablar más claro. importante. Es Es un un toreo torero, de índole superior. Es Claro. un toreo de índole superior. por supuesto. Esto no es acompañar. Esto no es acompañar ni hacer una faena de vez en cuando, una vez al año. No, eso es no. todos los días, sobre todo en los años, en los años 60 era permanente. Camino fue un monstruo desde que tomó la alternativa en el 50. Desde Becerrista, sí. Desde Becerrista fue un monstruo, pero que eso, que tomó la alternativa con 19 años, creo. Camino combina muy bien la profundidad más solemne, por ejemplo, con el sobrero del Jaral de la Mira, a la gracia más pinturera con el toro que se presta. O al poderío con el toro de San Diego de los Padres. Me parece que es de San Diego de los Padres. No, con los dos mansos de Santo Domingo. Eso es tremendo. Cuando tú ves también lo pueden ver ustedes. Vean ustedes los toros de Santo Domingo. El 31 de marzo del 63. Es imposible conseguir lo que hizo con esos dos mansos. Pero dos mansos huidos permanentemente, y lo que hizo Camino, pues te deja sorprendido. Dice, porque no solamente es esa gracia, no solamente es el poder que tiene para poder con los toros. ¿Sabes que le dieron 10 vueltas al ruedo a hombros? No me extraña, sí, la gente estaba loca. Pero es que te vuelve loco viéndolo por vídeo. Pero es que lo tremendo también es ser capaz de brillar con toros tan mansos, que es que huían de su sombra. Y cómo los mete en la muleta. Cómo los mete en la muleta. Les cuaja, esas faenas, que estamos en el camino, en el primer camino, en el de llevar muy largo. Y los lleva largos de forma increíble. Porque otra faceta de Camino, el poderío. O sea, igual que claro, por eso digo, absolutamente gracioso y gentil con el toro noble, suavón, con el toro malo, tenía un poderío verdaderamente asombroso. Y era capaz de meter en la muleta una cosa tremenda. Por eso digo que cuando estamos hablando de Camino no hablamos de una figura, hablamos del toreo, hablamos de un... El capote. Claro. La chicuelina. La chicuelina es de una sutileza. Yo creo que Morante intentó igualar alguna pero... La de Morante es más barroca. Es más barroca, porque esta no era nada barroca, tampoco era la de Manzanares tan caída, que fue posterior, esa que es bellísima también, pero en su tiempo, porque todos les tenemos que poner a un torero, tú no le puedes analizar a través de la historia, sino en su tiempo, era la más perfecta que había. A Camino la chicuelina es un recorte, y con Camino la chicuelina cambia. Y cambia hacia un lance superior y fundamental. Sí. Que luego le embellece si quieres más Manzanares, pero que y luego lo verdaderamente sorprendente es que le da un toque imperceptible en el último momento. Es que totalmente frontal. Es tan frontal y tan sutil. Un toque imperceptible y el toro pasa, pero pasa ceñidísimo. Claro. Hay un quite por chicuelinas a un toro de Urquijo, que también lo pueden ver todos, el día de la beneficencia del 70. Mató, era la primera vez en aquel año 1970 que se había quedado fuera de San Isidro y mató. Sí, mató 7 toros. Por petición propia, la corrida de beneficencia en solitario, y encima la corrida no salió buena. Pero le cortó 8 orejas, creo. Sí. Le cortó 8 orejas. Y sin que embestirle ni un toro, estuvo y no hubo toro con todos, les sacó todo lo que había que sacar, los mató a cada uno de una estocada, y vestido de grana y oro, y cuando llegó al palco a cumplimentar a Francisco Franco, caudillo de España, Franco le dijo, es la mejor corrida que he visto en mi vida. Y era verdad. Yo creo que ha sido la mejor corrida de la historia de la Vuelta. Desde luego, junto con la de Joselito de los 6 toros Martínez, que desgraciadamente no la hemos podido ver completa. Que solo tenemos 4, pero que da una lección. Y da una lección. Yo creo que son las dos, sí. Los dos.
Sí. Grandes faenas que se han hecho en la Plaza de Las dos Madrid, grandes corridas de 6 toros. en de 6 solitario. toros por un matador. Sí. Y Que no ha luego habido ha nada súper. Después ha habido Luego otras, otras, pero no en ese nivel. pero a ese nivel de hacer historia, Sí. hacer historia en el toreo, nada más está Paco Camino y Joselito. Sí. Con 6 toros en Madrid. Es así, es así. Es así. Es así. Y te voy a contar mis recuerdos un poco de Camino. Pues te he contado esa primera vez que le vi. Al año siguiente, un día que Manzanares estuvo cumbre, que cortó 3 orejas a la de Baltasar Ibáñez, que fue la última. Un quite por Chicuelina es verdaderamente prodigioso, que se deja el toro muy cerca y le pega un puntazo. Me acuerdo de ese día. Otro quite en Valencia, el día de la alternativa del Soro, verdaderamente portentoso. Y otra cosa, a Camino cada vez que le tropezaba un toro lo asesinaba. Claro, porque cuando Valor toreas, probado. cuando toreas, cuando te quedas quieto, es que los toros, esos toros que embisten con claridad, a veces, casi siempre te equivocas, se equivoca el toro, pero cuando se equivoca el toro te pega un cornalón. No, total. Te pega Cuando un estás cornalón. entregado. Cuando te entregas es cuando te pegan las cornadas. Total. Cuando estás con un toro a la defensiva, son pocas las cornadas. Sí. Son pocas Sí. las cornadas. Pero cuando te entregas es los cornalones. Total. Las grandes cornalones de todas las grandes figuras han venido cuando estás entregado con un Y además, tú fíjate que en la segunda temporada de Matador, un Atanasio en Bilbao estuvo a punto de matarle. Le pegó un cornalón que casi le arranca la pierna. Un cornalón que a otro le quita. Y con Paco Camino no... Bueno, decir antes que tomó la alternativa en Valencia en el año 60, ¿no? Sí, O sea, bueno, fue un niño precoz. Sí, Fue un niño precoz. La primera vez que torea es en el 54, con 14 años en Cumbres. Todavía no los había cumplido. El primer bicho que mata, a punto de cumplir los 14 años, es en Cumbres Mayores, provincia de Huelva, en el verano del 54. Que ese día hay una foto muy bonita, que está con pantalones cortos enseñando el rabo. ¿No lo has visto? no. Sí, creo que lo he visto, pero... Un niño con pantalones cortos enseñando, Pero vamos, ya enseñando sabes el que mi rabo memoria es una el rabo del carraca, animal. pero bueno. Y a partir de ahí empieza a torear novilladas sin caballos por la Sierra de Huelva, que en general eran muy grandes, y se da a conocer en Zaragoza, en el verano del 58. Y ahí tuvo mucho éxito en Zaragoza. O sea, en Zaragoza fue, digamos que su primera plaza, Sí. la zona de Aragón. O sea, Bueno, hasta tal punto que le repetían todos los domingos Sí. para torear sin caballos. Y el maestro Víctor Alfaro le compuso un pasodoble precioso, que se toca poquísimo, el pasodoble Paco Camino. Y eso le hace debutar con caballos en el 58, en septiembre, en Zaragoza, con José Julio y Chiquito de Aragón. Y el año después, a principios de temporada, va a Barcelona, en el 59. ahí tuvo un éxito. Y ahí rotundo. se pone Ahí arriba se pone arriba de novillero. Va a Sevilla, corta 3 orejas un día, porque esa es otra, que luego hablaremos de su muy especial relación con Sevilla. Sí. Pero Camino ha triunfado en Sevilla. Ya, O sea, de novillero, el primer día cortó 1 oreja y el segundo 3, y luego en varias ferias de abril ha cortado 2 orejas a un toro. Otra cosa es que tuviera que hacerlo en un ambiente absolutamente adverso, estúpidamente adverso. Que no lo entiendo, pero fíjate que es curioso. Porque ha sido el mejor torero sevillano del momento. Fíjate que es curioso que los sevillanos de aquella época eran más vitistas que caministas, siendo Camino. Y sobre todo eran curristas. Y bueno, curristas siempre, pero dentro de ese toreo, pero de Curro es un caso excepcional, o sea, es un torero que es otra historia, ¿no? Pero dentro de los toreros, digamos que son capaces de hacer faenas a muchos toros, por decirlo de una forma, que son toreros de verdad, vamos. Es sorprendente que tuviera mucho más tirón el Viti que Camino en Sevilla. Bueno, el Viti era una cosa muy redonda y muy rotunda, ¿eh? Cuando el Viti cuajaba un toro, verdaderamente era... También es verdad que cuajó un toro, me parece que de Samuel Flores, extraordinario, extraordinariamente en Sevilla, que lo pinchó 1000 veces. Sí, lo quiso matar a recibir y lo pinchó 1000 veces. El toro Pitillo en la feria de abril. Pero ese toro ha hecho historia, ¿eh? Pero es que el Viti era un muletero buenísimo. Quizá, mira, es decir, de los toreros que han toreado más hacia adentro y más despacio, el Viti. Y con además una gran apostura y un gran clasicismo. Y también con la derecha. Muleteros de la historia. Y era un buen muletero con la derecha. Y con la izquierda también. Sí. Un brazo doblado por una lesión en Francia, pero que le hacía que su toreo tuviera muchísima profundidad. El Viti, con esa faena en Sevilla, se consagra, que como tú has dicho,
le pinchó un montón de veces, Sí. le hubiera cortado el rabo. Y luego también hay que hablar de Diego Puerta. Diego Puerta era un torero que ahora no tiene un torero equiparable, era un torero muy pintorero, pero a la vez muy Muy valiente, valiente. que Vamos, llenaba el ruedo de alegría. Estaba Jaime Hostos, que era un torero muy valiente también, había muchos sevillanos. Y luego estaba Romero, bueno, pues que con su pellizco tenía a la gente embobada. O sea, había un montón de toreros sevillanos importantes, pero el mejor, Camino. sí, sí, yo estoy con Y eso. un día hice este comentario comiendo en Sevilla, un día comiendo en Sevilla, hice este comentario, el mismo comentario que has hecho tú. Digo, ¿cómo es posible que Sevilla, teniendo un torero como Camino, no le haya valorado ni le haya querido? No me lo explico, dije en la comida. Y entonces me contestó Ramón Vila, el que fue cirujano De la plaza. tantos años en la maestranza. Dice, mira, te voy a decir lo que pasó con Camino. Dice, Sevilla es un pueblo y aquí todo el mundo se conoce. Y Camino era muy difícil. Camino entraba en un bar y no te saludaba, le decía al camarero qué mierda de vino me has puesto. Era difícil, mientras que Curro Romero es una persona tímida, que no se mete con nadie, y entonces espontáneamente Camino no caía bien y Curro sí. Eso es lo que me dijo. Tiene profundidad el comentario. La auténtica realidad es que Camino fue... Y es verdad que fuera de la plaza era un hombre difícil. Era difícil. Era un hombre difícil. La auténtica realidad es que Camino hizo su vida en Madrid, que también le costó entrar, pero cuando entra, hace su vida en Madrid, cuando entra alguien, entra para toda la vida, de verdad. Bueno, o sea, te quiero decir. Vamos a repasar, si quieres, el un momento. poco la trayectoria. No vino de novillero a Madrid, es la única plaza que no pisó. Y efectivamente toma la alternativa en abril del 60 con el toro mandarín de la ganadería de Urquijo, con Jaime Hostos y Mondeño en el cartel. Y en el 60 no toreó en San Isidro, pero en el 61 sí. Confirmó la alternativa el 12 de mayo del 61, con el toro Espejito de Antonio Pérez y con Julia Paricio y José María Clavel, un toro de Barcelona. Y la gente le esperó, porque en aquella época... El no haber venido antes a Madrid... a muchos toreros. La gente le esperó y en ese año las cosas no se dan. En el 62 tampoco. Y es cuando lo borda. A ese toro berredo en negro con mucho blanco. Son las fotos de esa gran faena con la mano izquierda que solo cortó una oreja. Pero le bastó esa oreja para entrar en Madrid para los restos. Pero para los restos. Y salir 12 veces por la Puerta Grande. Y un día me dijo Camino que era la mejor faena que había hecho en Madrid. Porque yo me puse a hablarle de... Sí, la de Pablo Romero. La de los 6 toros. Del toro del Jaral. Del toro de Baltasar Iván. Que ya yo siempre recuerdo, Juanito siempre decía... ese toro del Jaral, ¿cómo estuvo? Le toró muy despacio. Entonces yo estaba sacándole esas faenas y me dice, pues para mí la mejor fue el día que entré en Madrid con el toro de Galaxy. Coño, lo dice el autor. Si lo dice el autor, pues nosotros callados. Desde luego, las fotos de ese día son verdaderamente fabulosas. La desgracia es que no tenemos los vídeos. Pero no existe vídeo de esa faena. Sí. Pero bueno. Y vamos, y entonces en Madrid le cuesta, pero cuando entra es un torero indiscutible. Es una cosa verdaderamente impresionante. La devoción de Madrid por Camino. Además, Camino también, que ahora vamos a hablar de la mandanga, porque hay que hablar de la mandanga. Claro. Camino en Madrid daba siempre su mejor versión. Salía muy espoleado, salía muy motivado y daba su mejor versión. Después es verdad que cuando no se encontraba a gusto algunas veces en otras plazas y en determinados... Se habla de eso de que se dejaba... Eso lo decía Cañabate, me parece, lo de la mandanga. Se lo inventó Cañabate. Lo de la mandanga. La mandanga de Camino. O sea, que bueno, alguien tan poderoso y tan bueno como Camino... Pues, ¿sabes qué le pregunté por la mandanga? ¿Y qué te contestó? Y digo, maestro, y aquello de la mandanga... Y dice, joder, menuda mandanga. Dice, fíjate todos los toros que he cuajado en Madrid, que he cuajado en Bilbao, que he cuajado en Valencia. ¿Dónde está la mandanga? Es lo que me dijo. Y claro, empiezas a pensarlo y mandanga poca, porque el día que había que triunfar, triunfaba. O sea, tenía un golpe cantado muy bueno,
un grandioso golpe cantado. O sea, porque es que... O sea, porque veía muy bien los toros. Su trayectoria en todos los sitios, veía muy bien los toros y tenía el valor para hacerlo. Y venía claro. O sea, mandanga poca. Entonces, a la conclusión que he llegado yo es que su capacidad era tal que la exigencia también con él era tremenda. Eso pasa con todos los toros técnicos. Y fáciles. O sea, cuando un toro como Espartaco, que es técnico y es un toro fácil, la exigencia siempre es la máxima. Ponce tiene la misma historia. ¿Por qué? Porque son toros fáciles. Después podrán te gustar de más su toreo o menos su toreo, pero tienen esa capacidad técnica y Camino la tenía. Y el gran problema es que en manos de Camino todos los toros parecían más fácil. Y mejores de lo que y le pasaba un poco también al Juli. También le ha pasado. O sea, que siempre los toros, que cuando los toreas parecían que eran mucho más fáciles de lo que eran. Y después los ves detenidamente en vídeo y dices, joder, pues este toro no es tan fácil, ¿eh? Este toro no es tan bueno. Este toro no es tan bueno. Hay una faena que yo veo mucho, que es la del toro de Felipe Bartolomé en Talavera de la Reina en el año 77. Ese toro no le vale. No le vale. A muy pocos les vale. O sea, hace una verdadera obra de arte, pero el toro le pasa por aquí siempre. El toro no humilla nunca. Como muchos defectos que tiene mucho Santa Coloma. Y tiene pasa que los controla, tiene un control con ese tipo de toros extraordinario. Tiene una capacidad para llevarlo, para traerlo, para pasarlo con armonía, con arte, con garbo, sin que el toro le tropiece los engaños, pero un toro que no humilla nada, a otro torero no le vale. Hay que ser muy buen torero para ser muy buen torero. Para ese tipo de toros hay que ser y tener una técnica prodigiosa. Sí. Porque si no tienes una técnica prodigiosa no te vale. Y tener mucho valor, porque si no tienes valor tampoco te vale, porque te asusta. Enseguida empiezas a dar el paso atrás. Y verdaderamente, pues eso, o sea, lo de la mandanga es discutible, porque ves la trayectoria. Y ahora te voy a contar otra. Resulta que cuando han preguntado a Camino, siempre, cuando le preguntaban cuál era su torero, en qué torero se fijaba, él siempre dijo Antonio Ordóñez. Cosa curiosa, porque en el fondo... Un día le digo yo a Camino, digo, maestro, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo su torero es Ordóñez? Digo, ¿qué no entiendes? Digo, mire, usted, para mí, Ordóñez es un gran torero. Digo, pero usted es más, ¿sí? Y no entiendo cómo siempre dice que su torero es Ordóñez, cuando pienso, sinceramente, que usted ha sido un torero mucho más completo e importante. ¿Sabes lo que hizo? Me sonrió y me hizo ¡ay! Y no me contestó. Ordóñez tenía mucho poder dentro... Tenía mucha clase, mucho empaque. Mucho empaque. No, hay mucha cosa. Sí, tenía mucha cosa. No, pero tenía un empaque que verdaderamente lo llenaba todo, ¿no? Y tenía también una prensa muy partidaria con la que era mejor estar bien, ¿no? Sí. Pero verdaderamente a mí me parece que el mejor torero de toda esa época sin duda es Paco Camino. Yo también. Él tuvo la época de los 60, que fue el gran torero, por lo menos del 65 para arriba. ¿Tú sabes lo que pasa también con Camino? Que no tiene una despedida a la altura del personaje. Me acuerdo. En los últimos momentos, es decir, desde que toma la alternativa en el 60 hasta el año 78, es un indiscutible. Y en el 78 se despide en la Monumental de México el 1 de abril del 78, con toros de Mimiahuapan y con Manolo Martínez y Eloy Cavazos, que eran las dos principales figuras del toreo mexicano en ese momento. ¿Con esto? No era con esto, pero la corrida televisada en directo para toda España, comentada por Pepe Alameda, y me acuerdo que esa corrida la vi yo en el salón de la casa de mi abuela, y la corrida, bueno, la despedida, ya sabes cómo son los mexicanos de emotivos, y además... Sí, le cantaron las golondrinas, con Camino, si alguien ha tenido cártel en México de español, es que yo creo que después de Manolete es el torero que ha tenido más cartel en México. Y luego una influencia brutal, porque los toreros mexicanos eran, pues, digamos que eran todos, pues, de muletazo lánguido y perezoso, de banderilleros, de mucha variedad con el capote, y desde que llega Camino, todos quieren ser Paco Camino, Sí. Que nadie como todos cuando llegó Manolete querían ser Manolete. Sí. Y, o sea, que nadie se confunda. Es decir, el toreo mexicano siempre quiere ser como la máxima figura del toreo del momento.
Pero vamos, eso. O sea, y cuando llegó Camino, todos querían torear como Camino. Pero que, por ejemplo, Gaona tiene una influencia brutal. Es un torero grandioso, que es muy buen banderillero, muy variado con el capote, y esa forma de estar en el toreo tuvo mucha vigencia en México durante mucho tiempo. En cambio, cuando llega Camino, todo el mundo quiere dar chicuelinas y naturales muy largos. O sea, la influencia de Camino en el toreo mexicano fue brutal. Y evidentemente, Manolo Martínez y Cavazos son epígonos de él. Y otros muchos, ¿eh? Sí, sí. Curro Rivera. Total, que me acuerdo de ver esa corrida, la despedida, fue la gente llorando, el de Azul Pavo Lloro, y los de Mimiahuapan no pudieron con el rabo. No me hicieron ni una. Fue una decepción absoluta. Bueno, total, que reaparece en el 80. Eso fue el 1 de abril del 78, en el 79 no toreé y reaparece en el 80. En Jerez reapareció. Y el día 30 de mayo del 80, toreó en Aranjuez, corrida a la que me llevaron. Y un toro de Baltasar Iván le pegó un cornalón en el cuello que estuvo a punto de matar. ¿Te acuerdas? Un cornalón en el cuello. Yo no estuve en esa corrida, no, pero tú te quedarías aquí. Yo me quedé aquí. Que torearon Julio Robles, Roberto y Tomás Campuzano. Te digo el cartel. Sí, pues me quedé a ver esa porque era Madrid. Sí. Yo allí iba a Aranjuez, voy seguramente cuando había rejones aquí en Madrid, que siempre intentaban cuadrar. Sí, lo intentaban cuadrar, pero esa vez no cuadraron. No cuadraron. Y me acuerdo eso, que le pegó un cornalón y claro, estuvo toreando el 81 y el 82 malamente, se despide después de una tarde de bronca en Valladolid en el 82 y luego el último fusilazo es en Nimes, cuando dio la alternativa el 26 de septiembre del 87 a su hijo Rafi. Sí. Litri padre dio la alternativa a Litri hijo y Paco Camino. Eso fue. Y estuvo cumbre con ese toro de Jandilla. Fue su última lección, ya con el pelo totalmente blanco. Claro, vi las imágenes en tendido cero y. O sea, esa fue su última gran lección, el día que dio la alternativa a su hijo Rafi. Estuvo cumbre con ese toro de Jandilla y el quite por chicuelinas fue. Pero quizá a mí lo que me hubiera gustado en Camino, con lo que ha sido en Madrid, es haber tenido una despedida en Madrid. Pues a modo de Antoniete, por ejemplo, a modo de Antoniete, que fue un grandiosa en ese sentido, sí. O bueno, pues, recientemente la de Robleño, sin ir más lejos, o sea que fue una despedida. Y luego además, o sea, vamos a ver, yo creo que el toreo moderno se empieza a experimentar con Joselito y con Belmonte. Belmonte en la estética y Joselito en la técnica. Lo define por primera vez Chicuelo en los años 20, con la famosa faena Corchadito. Lo impone Manolete en los 40. Y ese toreo moderno finaliza en los años 60. ¿Por qué? Porque Manuel Benítez el Cordobés, un muletero excepcional, a pesar de todas las maldades que de él se han dicho, Manuel Benítez el Cordobés es capaz, en el mismo sitio, de pegar más muletazos que nadie. Un tío que sin moverse pega series de 10 y 11 naturales el de pecho es cualquier cosa menos un Julay, menos un mal torero. O sea, y además, digamos que ya invade totalmente los terrenos. Pero en paralelo a Benítez, Camino y el Viti llevan a una perfección el toreo verdaderamente excepcional. Es decir, hay un corte ahí. O sea, tú ves todo lo de antes y no te gusta. En cambio, lo de Camino y el Viti ya tiene la perfección. O sea, técnica y estética. A partir de ellos se ha podido torear muy bien, pero no mejor, ¿eh? Sí, es que antes culmina el toro. O sea, el cordobés ligando mucho y metiéndose en los terrenos del toro. Y Camino y el Viti, con esa técnica perfecta y esa estética perfecta, culminan el toreo moderno. Luego ha venido el toreo posmoderno, pero ellos lo culminan. El cordobés por un camino y Camino y el Viti por otro. Y desde luego, además es que se ve. Es decir, también se podría decir, antes de la guerra hacen lo que pueden. O sea, intentan una quietud que no consiguen, tal. Manolete consigue esa quietud. Era un toro afortunado, bueno, no ni afortunado ni desafortunadamente, era el toro que había después de la guerra, que era un toro con un año menos, lo cual le facilitó esa quietud. Que las cosas llegan en su época y en su momento. En otro momento esas cosas no podrían llegar. O sea, Guerrita jamás pudo imponer un toreo que él quería imponer porque no era su época. La época fue de Joselito y Belmonte. El Espartero intentó imponer un toreo que no, pero no estaba en su época. Sí, sí. Los primeros experimentos fracasan. Siempre los primeros experimentos de alguna forma no son viables. No son viables porque el público no está acostumbrado a eso. Sí. Y segundo,
el toro tampoco es el adecuado para eso. Entonces, el toreo de Manolete llega porque tenía que llegar. Claro, porque ya había un toro que porque tenía que llegar. Sí. Y porque había un toro adecuado para hacerlo. Y porque él tenía el valor para hacerlo. Claro. Y porque él tenía el valor y la capacidad. Y la capacidad. Si no tiene la capacidad, no lo puede hacer. Pero tú fíjate, hay como varios momentos. Es decir, hasta Manolete se hace lo que puede, se intenta una quietud que no se consigue. Con Manolete se consigue la quietud, pero los toreros de los años 40 y 50 pues se quedan quietos, pero no tienen la técnica para que aquello fluya con limpieza y mucho enganchón. Después Luis Miguel Dominguín alarga el muletazo y el sumum del toreo de Luis Miguel Dominguín, si quieres, por decirlo de alguna forma, es el de Camino. Es el de Camino clase. De esa época, porque es con clase. Pero desde Manolete hasta Camino, digamos que se quedan quietos, pero no suele haber acople. Hay muchos enganchones, mucho latigazo, y es a partir de Camino y el Viti cuando se consigue ya quietud absoluta, pero además acople a la embestida. Ser capaces de llevar a la embestida sin que el toro enganche. O sea, entonces, la mejora del toreo, eso de que cuando cuajaba un toro Camino o el Viti, decían, hoy se torea mejor que nunca, era verdad. Claro, o sea, ha sido un monstruo. También es verdad. Todo Camino. Y también es verdad que en esa época también cambió un toro. Había un toro que era mucho más dócil. Sí, o sea, ya hablamos, el Vegavillar de aquella época era un toro sumamente dócil. Por eso lo querían todas las figuras. Y otros encastes. Y otros encastes, incluso de Buendía. Era un toro dócil, que era el toro de Camino. O sea, con el toro no dócil no se puede hacer ese tipo de toreo, ni se puede evolucionar el toreo. Pero vamos, Camino ha sido una cumbre del toreo. Y verdaderamente ves sus faenas hechas 60 años antes y te encanta. Y a mí me encantan. Eso. Después, por seguir hablando de cosas de Camino, hay un año que ahí sufre una pequeña depresión, es con la muerte de su hermano. El 73. En el 73. Que cuando le mata a Atanasio, le mata a su hermano en Barcelona, que iba con él en su cuadrilla. Joaquín. Y esa muerte yo creo que sí le afecta. Hombre, se quita de la temporada, fue en el mes de junio del 73, se quita de la temporada, pero vuelve en el 74. Sí. Y cuaja un toro de Juan Pedro en Madrid. O sea, digamos que simplemente se quitó por la desgracia de su hermano, pero que cuando volvió en América, volvió en Manizales, me parece. Vuelve en Manizales en enero del 74, ya se incorpora a la temporada española y en el 74 está muy bien en San Isidro y en el 75 está cumbre con el toro sobrero del Jaral, y luego también ese 75 tiene un toro estrella en Valencia el día de San José verdaderamente extraordinario, porque es que y son en Bilbao ha hecho también Bilbao era una de sus plazas, porque Campanito de Miura, claro, Campanito de Miura. Hablamos mucho de Madrid, pero no hemos comentado Bilbao, y Bilbao era con Madrid la plaza de Camino. Hombre, por supuesto. Primero, además había una conexión empresarial, claro, que hay que hablarlo también. Le favorecía la circunstancia de que era una plaza de sus apoderados. Claro, y sus apoderados siempre ha sido Manolo Chopera. Siempre le apoderó la empresa Chopera. Sí. Bueno, don Pablo Martínez Elizondo, el Chopera viejo, el que llevaba boina, siempre decía que su torero era Camino. Claro. O sea, le quería como un hijo. Y Camino, que era muy suyo y era como era, le tenía tal respeto que nunca se atrevió a fumar delante de don Pablo. Y le tenían tal devoción a Camino que en San Sebastián, en la casa de los Chopera, tenía su habitación. O sea, Camino era el ojito derecho de don Pablo Chopera. Cosa que yo entiendo, porque yo también lo entiendo. Es un lujo y un privilegio llevar a un torero así, ¿no? Y Camino se hizo rico con los Choperas y los Choperas se hicieron ricos con Camino. O sea, aquí hubo un intento en cordiales. Pues una vez, hace muchísimos años, había un señor que se llamaba Rafael García, que había sido el marido de Juanita Cruz, la torera de los años 30, y que durante toda su vida a lo que se dedicaba era representar a plazas francesas. Era un poco plazas de pueblos franceses, era quien les buscaba la novillada o la corrida, quien contrataba a los toreros. Y un día que estaba yo hablando muy bien de Camino, me dice, tienes toda la razón. Dice, pero yo hubiera preferido que no le hubiera apoderado Chopera. Me dijo. Digo, ¿y por qué? Dice, porque fue un águila que le cortaron las alas. Porque partía con
Sí, con 60 50 corridas todos los años. Partía con 60 corridas de toros en el mes de Nunca marzo. fue el toro que más toreó. No, Pero algún año sí, pero nunca casi pasó de siempre las no, 78. Pero si fue algún año fue porque él Sí. siempre estaba en 70, 70, 80 sí. máximo, Pero 60. me dijo eso, dice, es una pena que le llevara Chopera, dice, porque con un apoderado independiente hubiera dado el doble de sí. Me dijo, es un águila que le han cortado las alas, me dijo. Y era la convicción que tenía aquel hombre, es decir, que Camino, si no lo hubiera protegido una gran empresa, todavía hubiera sido más. Supongo que eso es lo que él decía. Pero yo supongo que eso, y tiene parte de razón, supongo que eso pasa con todos los grandes toreros y con todas las grandes exclusivistas. O sea, que cuando tú empiezas la temporada con 50 corridas o con 40 corridas, pues... Que tenía un golpe cantado muy bueno, ¿eh? Y tenía una regularidad muy buena. Pero entonces, en Bilbao le apoderaba la empresa, pero él también en Bilbao sacaba lo mejor de sí mismo, por cierto. Y Chopera no cuidaba tanto a sus toreros, porque, o sea, cuando les hacía matar muchas cosas. Les hacía matar todo, ¿eh? O sea, tú que estás en mi plaza, ahora te toca una de Miura. O ahora te toca... Bueno, otra cosa que hay que decir, que eso la gente no lo sabe. Bilbao fue una gran plaza del cordobés. El cordobés también, cuando llegaba a Bilbao, que en ese momento era la de toro más serio que en Madrid, y con presidencias más serias que en Madrid, el cordobés toreaba con la mano izquierda en plan vertical extraordinariamente. El cordobés en Bilbao tiene unos fallones. El cordobés tiene un problema siempre, y sobre todo en las plazas de segunda. Que cuando toreaba bien no le hacían caso, y le hacían caso total, cada vez que toreaba, daba el rodillazo. Y ese es el gran problema que tenía el cordobés. Tener una mano izquierda también, sí. Pero bueno, volviendo a Bilbao. Camino en Bilbao era Dios, y siempre hacía su gran faena todos los años. Y en el año 70 mató un Miura que se llamó Campanito, al que le cortó una oreja y pesó 701 kilos, que fue una cosa así un toro muy grande. Es decir, que la verdad es que normalmente toreaba a ganaderías del gusto de las figuras, pero que cuando se enfrentó a corridas toristas, siempre triunfó. Serranito de Pablo Romero, Campanito en Bilbao. También hay que verdad que hay ganaderías que han evolucionado. O sea, la que más ha evolucionado en ese sentido, las dos que más han evolucionado y que confunden mucho a muchos aficionados modernos son Cuadri y Baltasar Iván. Me acuerdo yo de Cuadri. Cuadri y Baltasar Iván eran las ganaderías de las figuras. Me acuerdo perfectamente. Siempre. Y las de Cuadri no tenían fuerza ninguna. Y no tenían nada de fuerza. Y además eran todos chochones absolutamente. Son los ganaderos los que les han llevado en esta dirección. Claro, entonces después, por lo que sea, después los ganaderos pues han hecho otro toro. Pero el Cuadri de los años 70 y el Baltasar Iván de los años 70... Vamos. Eran ganaderías chochonas y de figuras. Total. O sea, que no se confundan. No es igual, no tiene la misma trayectoria que Pablo Romero, que cuidado, que sí la mataban las figuras porque salía muy bueno, aunque no humillara. Sí, pero salía bueno. Pero salía bueno. Ahí está la faena de Ordóñez, la de Camino, aunque la de Ordóñez luego la ves y yo creo que es una mierda. Pero bueno, eso es una opinión mía. Y no. Pero sí que es verdad que Miura y Pablo Romero siempre han tenido un nombre. Tenían un nombre, pero las mataban habitualmente porque salían buenas. Salían buenas, claro. Y luego salieron mucho menos buenas. Ahora bien, los Palas no lo mataban todos. No. Los Palas tienen una época que a Luis Miguel le encantan, en los años 50, sí. Cuando cambian de encaste y ya no son vazqueños y son parladés. Porque la política de Pala siempre ha sido, ¿qué es lo mejor? Pues eso yo compro. Pero, cambia permanentemente de encastes. Por ejemplo, a Luis Miguel le encantaba Pala. Sí. O sea, que Pala tiene un momento, ahora se ha puesto muy dura, pero con los mellizos era una ganadería que toreaba normalmente. Pero bueno, que eso... Pero sí hay ganaderías entonces, y siempre ha habido ganaderías que no querían las figuras, que cuidado, esto no han visto. Pero vamos, Joselito y Belmonte tampoco querían lo Ni Joselito, ni por González supuesto, Nandín, ni otras ganaderías con Lagartijo y Frascuero. Lo que pasa es que estaban obligados a matarlo porque mataban 25 corridas en Madrid. Sí. Pero vamos, que normalmente todos han buscado el toro que les propicia éxitos fáciles. Eso. Pero que cuando Camino ha matado lo otro, ha triunfado con mucha contundencia. Y esta es una anécdota graciosa. Camino mata en el año 70 la de Miura en Bilbao, que le cortó una oreja a Campanito, y la volvió a matar en el 75. Y un día le pregunto yo por las de Miura. Y me dice, ¿sabes qué? Como decía él. Dice, ¿sabes qué? Dice, la del 75, dice, el Miura no me gustaba nada. Dice, le pegué 3 capotazos por abajo, que le reventé,
Dice, le tiré al suelo 3 veces, dice, y me sacaron uno de Atanasio al que cuajé perfectamente. No, Sí, sí. además, es capaz de decírtelo así, sí. Sí, sí, que vuelvo a repetir, yo no me considero amigo de Camino, pero cuando he estado con él, pues hemos hablado de toros bueno, y ha entrado en mi conversación, estaba a gusto hablando conmigo de toros, ¿no? Sí, sí, pero es gracioso, me contó eso y dice, tiró al suelo al Miura para que le echaran a Atanasio. Y luego que seguro que te acuerdas, cuando mató los victorinos en el 77. Hombre, claro, que me acuerdo. Con el Viti y Miguel Márquez, que la corrida duró 1 hora y 3/4. Fue una cosa desastrosa. Salió malísima, tobillerísimo. Pero es que, joder, me acuerdo porque es de las corridas de más expectación de mi vida. Ya te digo. Los 2 buenos fueron los de Miguel Márquez, sí, sí. que no terminó de aprovecharlos. Y eso que era el especialista. Y que le ayudó toda la plaza. Porque toda la plaza, como siempre pasa en Madrid, sí, sí. Cada vez que torea un torero de la cuerda, sí, sí, sí. No es de ahora, sino es siempre ayudan al pobrecito del carro. Acudan al pobrecito, y las 2 figuras que se apuntan con el pobrecito van a degüello contra ellos. Sí, sí. Para siempre mantener esa teoría. ¿Ves que no pueden con los toros? ¿Ves cómo no pueden con los toros cuando son difíciles? Esa es una teoría que no es de ahora, no es de los aficionados de ahora. Eso ya ocurría en el siglo XIX. O sea que... Pero yo de lo que me acuerdo de esa corrida es que fueron muy tobilleros. Y muy difíciles, sí, no. Ese Victorino de Victorino padre, que ahora sale menos, que tenía un viaje muy corto. Y le salió uno al Viti que era imposible. Era imposible. Yo le salió uno al Viti que era imposible. Imposible. Y lo que hicieron fue quitárselos y se lo quitaron de medio porque tenían facilidad. Exacto. O sea, no corrieron delante de ellos, simplemente tal. Pero me acuerdo de aquel día, ¿no? De la expectación y de la decepción por lo que había pasado. Sí, sí. Pero vamos, lo bueno que tiene Camino es que ahí están sus vídeos. Y todos los chavales jóvenes que se acercan a ellos, cuando que lo vean, y además que lo vean, se quedan deslumbrados. Y es así. Y te digo una cosa. Y que comparen con los toreros de aquella época. Y con los de antes. Y con los de antes. Tú cuando ves a Camino, tú mira el Camino y mira los que están a su alrededor. Mira a Ordóñez que tiene, mira a muchos. Mira muchos de aquella época. No digo Ordóñez porque era la máxima figura en aquel momento. Y compara. Y mira la diferencia entre uno y otro. Siempre se habla de los años 20 y 30 como años de muchas figuras. Pues anda que cómo fueron esos años. Impresionante. Esos fueron impresionantes. Había un póker de ases que eran Puerta, Camino, el Viti y el Cordobés. Pero fíjate la constelación que había a su alrededor. De la década anterior estaban toreros de la talla de Antoñete. Una de las faenas icónicas de la década es la del toro blanco. Esa ahí después tuvo otra y el toro de Félix Cameno. De Félix Cameno. De la generación anterior estaban Antoñete, Antonio Ordóñez, Julio Aparicio, un muletero excepcional. No se puede escribir la historia de la Feria de San Isidro sin los triunfos de Aparicio. Litri, que iba y venía. Sí. Estaba menos presente, pero estaba. Y luego, luego de esa generación también son, de la generación estricta de Camino y el Viti, son Mondeño, que tenía mucha personalidad, un torero muy vertical, de poco mando, pero con mucha personalidad, y Jaime Hostos, que era muy valiente, y que estaba muy considerado, y que estuvo a punto de matar un toro y no se vino abajo. Muy considerado porque era un gran estoqueador. Muy buen matador. O sea, uno de los grandes estoqueadores de la historia del toreo es Hostos. Y luego, justo... Sin la belleza de la estocada de Camino, pero con una contundencia y una verdad absoluta. Y luego, justo después, en cuanto se consolida la generación de Camino, el Viti Puerta, surgen otra generación de toreros que van a ser muy importantes. Palomo, torero de mucha raza, que por cierto, con el que tuvo Camino sus más y sus menos en el 75. Y con el Cordobés. En Aranjuez. El Cordobés con Aranjuez, que se dieron de bofetadas. Que se dieron de bofetadas. Sí, bueno, pero... Sí. Pero la escena pública debió ser de lo más horrible. Ahora te la cuento. Bueno, ya que estamos hablando de todo esto... Pero justo después surgen Palomo, Aquirri, un torero muy poderoso que va a ser importante, José Fuentes, un torero de una clase excepcional, Miguel Márquez, que toreó mucho. Hay un montón de toreros, aquello fue. Y con respecto a al follón de Aranjuez... Fue un quite. Es el 1 de mayo del 65.
Toros de Bernardino Jiménez para Paco Camino, el cordobés, y Vicente Punzón, de Consuegra, Toledo, que ese día tomó la alternativa. Una de Bernardino Jiménez, que era una ganadería que generalmente lidiaba muchas novilladas, pero que no era una ganadería que estuviera metida en los carteles de figuras porque no eran buenos. El primero fue muy manso y Camino, como director de lidia que era, hizo una gran contribución porque la cuadrilla de Punzón no era capaz de meter en vereda al manso y fue Camino el que lo paró con el capote y el que dirigió aquello. Punzón está muy valiente, se lleva 2 volteretones y corta una oreja. Segundo de la tarde, una porquería que no vale para nada, lo mata Camino. Tercero, sale noblecito, sale bien, parece que al cordobés le gusta. Todo muy justo, la raza y la fuerza, pero parece que es un toro que está bien. Y llega Camino y hace un quite por Chicuelinas verdaderamente extraordinario, de los suyos. Y además, fue sin montera, porque el toro era un poco tardo, y le tiró la montera para encelarle. Y se cayó la plaza abajo. Lo que pasó es que la poca mecha que tenía el toro se agotó en el quite. Entonces llega el cordobés, intenta una faena toro parado que no vale para nada, mata al toro y llega al callejón, a la altura de Camino, y le insulta, le debió insultar gravemente. Nunca se ha sabido lo que se dijeron. Le insulta gravemente y Camino le contesta insultándole más. Entonces llegaron a las manos y les apartaron las cuadrillas. O sea, se metieron allí las cuadrillas y tal y cual, pero vamos, se empujaron y se forcejearon. Vale. Cuarto, un toro de muy poca fuerza y Camino muy motivado le dio una larga cambiada de rodillas, que es una cosa que Camino no ha hecho nunca. Y menos en esas plazas. Muy motivado. Y luego un toro de muy poca raza y tal, le corta una oreja. A base de tratarle con mucho mimo, le mata bien y tal. Quinto, fue un toro de mierda, el cordobés se pegó un arrimón que te pasas, pero no fue capaz de triunfar porque el toro fue muy malo. Sexto, bueno, pues llega la hora de matar y coge Punzón, Vicente Punzón los saca a los dos y les brinda el toro. Recomendándoles, hombre, que por favor. Que su alternativa. Y entonces se dieron un abrazo. Se especuló muchísimo, va a ser la competencia de no sé qué. Se especuló muchísimo con esa corrida. Te digo la siguiente que torean. La siguiente que torean es en Madrid, en San Isidro, al loro el cartel. Camino, el Viti y el cordobés. O sea, inmejorable el cartel. Una de María Teresa Oliveira, una ganadería. El Campillo, una ganadería que estaba en el Escorial. Estaba en el Escorial, que eran gameros cívicos puros, que tenían mucha nobleza pero muy poca fuerza. Bueno, día de sol radiante, que en Madrid, en San Isidro, es una lotería, la reventa. Sí, por las nubes. Por las nubes, tirándose al cuello. Y era el primer día que se veían después de Aranjuez, en Madrid. La reventa tirándose al cuello de la gente y tal y cual, y la corrida no pudo con el rabo. Se cayeron todos y no pudieron hacer nada ninguno de los tres. Y ahí acabó la competencia. A partir de ahí coincidieron un montón de veces. Y ya no pasó nada. Pero vamos, Camino y el cordobés han toreado muchísimo. Sí, muchísimos. Y luego además Camino ha sido buen compañero del cordobés porque, por ejemplo, en el año 67 se deja un toro vivo el cordobés el día del Corpus en Toledo. Y Camino era el director de lidia. Y Camino salió a ayudarle para evitar aquello. Lo que pasa es que el toro estaba así, tapado, y no había forma de descabellarle y se lo echaron para atrás. Pero Camino, el tío, salió a ayudarle. O sea que luego más o menos se toleraron. Sí, se soportaron. Sí. Camino tampoco tuvo, yo creo que no hubo ningún torero al cual le dijo, con este no toreo. No, o sea, no. Igual que hay otros toreros en la historia que vetan a la gente. Camino jamás vetó a ningún compañero. No. O sea, él tenía ese carácter difícil, porque es verdad, tenía un carácter difícil fuera de la plaza, pero nunca con el resto de toreros vetándoles y haciendo esas cosas. No. Como sí hubo muchos toreros que lo hicieron. Un gran admirador de Paco Camino es el Niño de la Capea, con quien yo hablo de vez en cuando. Porque además yo le digo, además se lo digo, tú eres el admirador número 1 de Paco Camino, digo, pero yo soy el 2. ¿Sabes? Bueno, le dio la alternativa a Camino, además, en Bilbao en el 72. Y él, tú fíjate lo que me dice, no, sí,
a mí me encantaba torear con Camino, porque dice, cuajaba un toro y entraba en el callejón, en el burladero, y me decía, ¿has visto cómo te dejaba el público? Y digo, te lo he dejado de dulce. Y dice, ahora tú ya verás. Ahora tú vas a cortar otra vez las orejas porque lo tienes. O sea que con los nuevos era buen compañero. Sí, sí. Y el Viti fue un gran compañero también con los más nuevos. Y un gran señor. Y el Viti siempre ha sido un gran señor con el que también vamos a hacer un programa solo para él. Para el Viti, porque además solo para él. Se lo merece. Era un gran señor y un gran torero. Un grandioso torero. Y un grandioso torero. Vamos, que lo bueno que tiene Camino es que están ahí sus vídeos y son demoledores. Sí. No pasa de moda jamás. Y demuestran lo que estamos diciendo, que fue el mejor torero de su época. Totalmente. El mejor torero y el torero que mejor dura. Y uno de los 10 mejores toreros de la historia. Sí, es que hay que ponerlo entre los grandes toreros de la historia. Hay que ponerlo entre los grandes toreros de la historia. Y de los que mejor recuerdo han dejado a los que pudieron verlo. Totalmente. O sea, no recuerdo de una tarde, sino recuerdo de una trayectoria. Totalmente. Y bueno, pues eso es Camino. ¿Sabes quién era y ya con esto cerramos, para no hacer esto muy largo, ¿sabes quién era un gran partidario de Paco Camino? Sebastián Miranda, el escultor. El escultor. Y hay una anécdota muy buena. Un día le dice Cañabate, estoy harto de Camino con la mandanga. Y le contestó... Es que Cañabate, que tenía muchos gatos, le tenía cierta manía. O sea, no cierta manía, le tenía manía. Sí, o sea, así, total, así, que dice Cañabate, dice, estoy harto de Camino con la mandanga. Y le contestó Sebastián Miranda. Dice, mira, Antonio, con mandanga o sin mandanga, Camino es un torero extraordinario. Y era así. Bueno, pues nada más. Pues nada más, que quede en la memoria de nuestra, queda, y que quede este vídeo pues como un pequeño homenaje a uno de los toreros más grandes que han existido. Totalmente. Gloria siempre a Francisco Camino Sánchez, Paco Camino, que siempre le llevamos en el corazón y que nos acordamos de él todos los días.